bendiga, mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que les hayas dado clic a este video. Muchísimas gracias por comentar, por compartir y por suscribirte. Gracias por ver otro video más. Me gustaría recordarte el primer video que tuvimos aquí en YouTube, el cual era el fruto del Espíritu Santo. Y también el año pasado, en estas fechas, me encontraba platicando de este tema y de las cualidades del fruto del Espíritu Santo con distintas personas, amigos, familiares, y todos me daban una opinión, el cual era que para un cristiano es indispensable tener el fruto del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que por sus frutos lo conoceréis. Pero casi no se habla de una forma específica sobre los deseos de la carne. Y el día de hoy me gustaría hablarte sobre eso. Y me gustaría leerte e ir a la Biblia concretamente e irnos a Gálatas 5, 17 al 21 y dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabras increíbles y que realmente nos ponen a pensar en la manera en la que nosotros estamos viviendo. Los deseos de la carne se dividen en tres. Una, que son ámbitos sexuales, otros ámbitos religiosos y por último, que es el procedente al yo, que es para que uno se exalte más. Y me gustaría empezarlos a clasificar y me gustaría empezarlos a estudiar. Primero tenemos adulterio. ¿Qué es adulterio? Conocemos que adulterio, y la Biblia lo define como la relación sexual cuando una persona está casada con otra persona que no es su pareja, sino que le está siendo infiel, o aún así, aunque tengan un acuerdo, porque hoy en día ya hay acuerdos de que tú puedes andar con quien quieras y no, eso no es, porque conocemos que al momento de unirse en matrimonio estás decidiendo con quién es la persona que o quién estás eligiendo para el resto de tu vida. Entonces estás conscientemente eligiendo a esa persona que tienes al lado y estás optando por serle fiel. Y después tenemos fornicación. Fornicación es el mismo acto sexual, pero cuando no estás casado. Es decir, antes del matrimonio tener relaciones sexuales. ¿Y por qué esto es malo? En ambos casos, datos científicos, psicológicos, muestran que cuando una persona tiene muchas relaciones sexuales con distintas personas, puede llegar a causarle depresión a la persona por parecer autosuficiente y porque busca llenarse de otras personas. Son datos científicos y datos verídicos que nos habla y podemos entender un poco el trasfondo del por qué Dios nos dice: hey, no andes con eso, porque estás estás teniendo lascivia, que es un deseo desenfrenado por tener relaciones sexuales. Tercero que tenemos es inmundicia. ¿Y qué es inmundicia? Pues inmundicia se refiere a toda impureza sexual, ya sea que tengas pensamientos o incluso también adicciones como pornografía. Número 4, como lo mencionaba, es la lascivia, el cual el internet lo define como el deseo sexual que siente una persona y la lujuria sin control que se siente por lascivia aquella persona que no tiene la capacidad de mirar a su prójimo de otra forma que no sea morbosa, es decir, con malos pensamientos. Tenemos, después nos vamos a religiosos, el cual el primero es idolatría. Pues hay muchas veces que ponemos cosas delante de Dios y no a Dios precisamente, y eso es idolatría. O tal vez una figura como un dios, o simplemente a los ídolos que conocemos hoy en día, como aquellos que realmente tienen su figurita y que le rinden culto. Esos son deseos de la carne, porque es algo que a Dios no le agrada.
El segundo que tenemos es hechicería, es todas estas cosas. Y para esto lo podemos entender y también, obvio, en idolatría también hay ejemplos bíblicos como cuando Moisés estaba en la montaña y el pueblo de Israel adoraban a ídolos, como por ejemplo también como Salomón, que se casó con muchas mujeres y ellas tenían sus dioses y él comenzó a adorar también a sus dioses. Eso también es idolatría. Un ejemplo de hechicería tenemos a Saúl, el cual había mandado a exterminar, a quitar a todas las personas que hacían actos relacionados a la hechicería, pero él mismo también tiempo después disfrazado fue a buscar al profeta Samuel. Y obvio, no era el profeta Samuel porque conocemos que los muertos están. Y si nos ponemos a meditar en lo que dice la Biblia, dice, ¿por qué me has hecho subir? Que según es lo que le dice Samuel, el profeta Samuel. Pero esto es tan es equivocado porque no es Samuel el que está hablando, sino que es un demonio que viene. Por eso dice, ¿por qué me ha hecho subir? Si en dado caso fuera Samuel y si nos vamos a divagar, se supone que tendría que venir del cielo porque era un hijo de Dios y él estaba sirviendo a Dios y terminó bien su ministerio, su vida. Entonces son cosas que no le agradan a Dios. Después tenemos los pecados procedentes al yo, es decir, las cosas que yo considero. Tenemos contiendas, tenemos herejías, tenemos enemistades, pleitos, celos, iras, distinciones, envidias y por último, cuando esto llega a un tope, homicidios. ¿Por qué esto? Porque muchas veces tratamos de tener la verdad, tener la razón. Y no sé si a ti te ha pasado, pero hay momentos en la vida en los que tratamos de espiritualizar todo, que si te pones a meditar, estás enalteciendo a tu ego, porque tratas de espiritualizarlo. Hay muchas veces que incluso en un ámbito cristiano estás diciendo, no es que eso no se debería de hacer porque la Biblia, bla, 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 y sí puede ser, pero hermano, estudia que tu corazón sea realmente genuino con lo que Dios quiere, porque muchas veces solo ante eso estamos exaltando nuestro ego y estamos diciendo es que tal cosa, pero estás exaltando tu ego. Van a haber muchas ocasiones en las que tal vez te encuentres en pleitos, te encuentres en conflictos. Sin embargo, es importante ser personas que ejerzan la paz, ejerzan, o sea, que sean personas que realmente puedan ejercer paz, de que, ok, esto es lo que se va a hacer de la manera más neutral posible. Porque muchas personas van a estar hablando, porque lo que sea, pero realmente pedir a Dios sabiduría para poder llegar a hacer eso, de decir todo bien, todo en control. Ahora, ¿por qué Dios nos dice que esto no va de acuerdo con Él? Porque vemos que Dios nos da los mandamientos no para que nosotros tengamos una manera obligatoria de vivir, sino que esa es la manera. Es como cuando compras un juguete y lees las instrucciones, o incluso un electrodoméstico, y lees las instrucciones para saber cómo usarlo y cómo tener que tenga una mayor rendición ese producto. Pasa lo mismo con Dios. Nos dice cómo tenemos que vivir la vida para disfrutarla aún más, para poder vivir de acuerdo a como Él lo quiere. Porque Él creó la vida, Él no quiere la muerte. Dios es un Dios de vida y no de muerte. Sin embargo, las acciones que nosotros hacemos, que son cosas, deseos carnales, nos traen muerte porque son pecado. Y recordemos que el pecado es aquella promesa de satisfacción sin tener una satisfacción verdadera, porque solo te dura y después viene el Espíritu Santo y te empieza a redarguir. Entonces no hay una satisfacción como tal, sino que te queda una inconformidad. Y aunque más pases pecando, más y más, va a llegar un momento en donde Dios te va a decir, hey, ¿qué estás haciendo? Y le tendrás que rendir cuentas a Él. Si tú te encuentras en esto que dices, ok, Raquel, tal vez estoy teniendo conflictos, ¿qué puedo hacer para ganar esa batalla?
¿Qué puedo hacer? Porque trato de hacer paces contra las personas, trato de ser una persona calmada, una persona que rinda paz, una persona que sea, sí, que realmente refleje el fruto del Espíritu Santo con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, pero simplemente no puedo. Me gana mi yo de hacer conflicto, de querer o de celos, de envidias, de tales cosas que no me dejan en paz. ¿Qué puedo hacer? Mi consejo para ti sería busca a Dios. Es algo cliché, pero es verdad, porque solo en Dios encontramos las fuerzas para pelear. Solo en Dios encontramos su Espíritu Santo, el cual nos ayuda día con día a vencer esta batalla. Se necesita del Espíritu Santo para ahora tener los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu Santo y todas sus cualidades para vencer esa situación por la que estás viviendo. Pues recordemos que el Espíritu Santo no se preocupa en tu carnalidad, sino se ocupa en tu comunicación y en tu comunión con Dios. Él es la puerta, Él es lo que te ayuda a conectarte con Dios. Y me gustaría leerte lo que dice en Romanos 6 del 12 al 20. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No debemos de pecar a pesar de que estamos en la gracia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel? ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte y sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque en cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Qué impresionantes palabras. Y por último, me gustaría decirte lo que dice en Romanos 13, del 13 al 14. Dice, andemos como de día honestamente, no en gloterías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Por último, me gustaría decirte, como le dijeron a Timoteo, corre de las pasiones juveniles, corre del pecado, no es de enfréntate, no, corre y refúgiate en Dios. Corre y checa y analice tu vida si estás cometiendo alguno de estos deseos de la carne, que es adulterio, fornicación, lascivia, impureza sexual. También tenemos homicidio, celos, envidia y muchísimos otros más, que es realmente importarnos, cuestionarnos, Señor, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿La estoy viviendo de acuerdo a como tú la quieres? ¿O la estoy viviendo de otra manera? Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Bendiciones.